T1, o puede ser una lesión total, que es la más severa también. Pero por suerte, y por eso hace que estos pacientes evolucionen también, la mayoría son por estiramiento y altas. Clínicamente, ¿cómo van a venir estos pacientes? Van a venir con el hombro en aducción, o sea que el brazo está hacia el tronco y en rotación interna, y eso genera que el hombro esté luxado, la cabeza humeral, o subluxada. Y al igual que ocurre en la cadera, que es muy similar en varias partes, me voy a referir a la cadera porque se parecen bastante, en el mismo tipo de articulación, cuando uno le hace rotación externa, ahí se reduce y sentimos un clic similar al que sentimos en la cadera. Por supuesto que una cosa es que depende qué raíz esté afectada, no va a aparecer toda esta lesión. Puede ser que sea solo el hombro o que afecte al miembro completo. Si está todo el miembro afectado, vamos a ver el codo en extensión, el antebrazo en pronación, y la muñeca y los dedos flexionados, que tiene un aspecto que se llama en propina de mesero o de mozo, que es, acá en este dibujo se puede ver, tienen el hombro en rotación interna, el codo en extensión, antebrazo en pronación, y este aspecto como si estuviera recibiendo la propina acá en la mano, que es la muñeca y los dedos flexionados. Hay, bueno, aún puede afectar más allá del miembro superior y dar el síndrome de Horner y la parálisis diafragmática, que son los casos más severos y muchos asociados a la lesión por abulsión. Acá hay un ejemplo de un bebé, perdón, de un bebé con esta postura típica, con el antebrazo en pronación y la mano y la muñeca flexionada y los dedos con este aspecto de propina de mesero. Luego, cuando los pacientes van creciendo, van a aparecer ya las deformidades. Esto era en la etapa temprana. Por ejemplo, este es un caso clínico que voy a presentar al final. Vemos que tiene el hombro en rotación interna, el antebrazo pronado y los deditos, que no es que salió en la foto, sino así los tenía, los deditos flexionados. Y, o esta nena que tiene deformidades en contractura, por ejemplo, del codo. No siempre es el hombro el único que se afecta, sino que el resto de las articulaciones también. Como les había anticipado, el 70 al 90 recuperan espontáneamente dentro del primer año, o sea que generalmente tienen buena evolución y son los que están asociados a lesión por estiramiento. Cuando no ocurre esa evolución buena, puede dejar secuelas que pueden ser contracturas musculares, contracturas articulares, como veíamos en el codo de esa nena, o en el hombro la displasia glenohumeral. ¿Y por qué relacionamos la displasia con la parálisis braquial? Bueno, hay muchas teorías. La más aceptada es que ocurre, que se produce por un desbalance entre los rotadores internos que están funcionales, por eso el hombro está todo el tiempo en rotación interna, que son los principales del subescapular, redondo mayor y pectoral mayor, en contraposición con los rotadores externos que están paralizados, que son el infraespinoso, el supraespinoso y el redondo menor. Entonces, los que van a provocar la deformidad en realidad son los grupos sanos, o sea, no los que están paralizados, sino esa permanente posición en rotación interna es lo que lleva a la deformidad. ¿Por qué? Porque los huesos en los nenes chiquitos son cartilaginosos, la cabeza humeral, la cavidad glenoidea tiene alto porcentaje de cartílago, entonces si está permanentemente en una posición anómala, va a pasar que ese hueso, que es cartilaginoso, va a terminar deformándose. Hay deformidades que son típicas, como la retroversión de la cavidad glenoidea, que esto no lo vamos a ver con ecografía. Hay un ángulo normal de retroversión, que cuando está aumentado, eso es patológico, y eso se va a determinar con resonancia. Con ecografía lo que podemos ver a nivel de la cavidad es el aplanamiento, parecido a lo que pasa con el acetábulo, el afinamiento del margen posterior, que tampoco esto va a ser más de resonancia, y a nivel de la ecografía en la cabeza humeral sí podemos ver aplanamiento, restricción del crecimiento, también como pasa con el fémur de la cadera, que vieron cuando hay luxación, o está retrasado la aparición del núcleo de osificación, o finalmente va a quedar la cabeza femoral más pequeña. Bueno, acá ocurre lo mismo. Y una de las principales utilidades de la ecografía es ver la subluxación o luxación posterior. El tratamiento, varía. Hay muchas opciones terapéuticas, depende de cada centro. Lo que sí se hace en todos es kinesioterapia y terapia ocupacional, y la idea es mantener la motilidad pasiva del hombro. Otros tratamientos más cruentos son la inyección de toxina botulínica para paralizar justamente los rotadores internos, que son los que están hiperfuncionantes, por ejemplo el subescapular.
pero también ahí corren el riesgo de dejarlo demasiado paralizado. Entonces, pero bueno, muchos son discutidos. Otro es el tratamiento con yesos o férulas que le ponen el brazo en rotación externa elevado, como si fuera que está sosteniendo como la Estatua de la Libertad, pero también ese se plantea que si yo lo estoy sacando de una posición permanente, lo estoy poniendo en otra, o sea, como contraria, pero lo estoy dejando permanentemente en otra posición. Hay, bueno, tratamientos quirúrgicos como la cirugía de reparación del plexo en etapa temprana, que generalmente es antes del año, o cirugías paliativas ya de las secuelas, como tenotomías, elongaciones u osteotomía a nivel del húmero. Bueno, una vez que ya presentamos la patología en sí, ahora vamos a ver lo que en sí la ecografía. Bueno, ahí puse yo que aporta en el diagnóstico y seguimiento de la displasia glenumeral, porque justamente quizás subrayaría seguimiento, porque es el método menos invasivo o menos costoso, es el método indicado para el seguimiento. Uno no haría una resonancia, no haría placas para seguimiento, sino ecografía. Así que además del diagnóstico nos sirve para evaluar la evolución que va teniendo el paciente con el tratamiento. Bueno, el estudio tiene que, de screening de los pacientes, por supuesto con parálisis braquial obstétrica, estamos hablando de ese grupo de pacientes, de la articulación glenumeral puede comenzar tan pronto como a los 3 meses de edad, o sea, porque ya se puede ver la subluxación. Y de hecho, cuanto más pequeño vamos a tener, como tiene más cartílago, la ecografía va a tener más utilidad. ¿Y por qué lo hacemos con ecografía y no lo revisamos y listo? Porque el examen físico muchas veces no es predictivo de la subluxación, tiene muchos falsos negativos. Entonces por ahí parecía que estaba todo bien, pero en la ecografía encontramos la subluxación. Y además, como pasa en cadera, cuando está luxado o subluxado podemos hacer maniobras dinámicas y ver si reduce con estas maniobras de rotación externa. Bueno, entonces, como dije, es el método de elección para screening y seguimiento. La resonancia sin contraste es el método de elección cuando ya el paciente tiene secuelas y se va a evaluar preoperatorio. Podemos medir, como les dije, ese ángulo de retroversión, ver la morfología de la cavidad glenoidea, que ecográficamente es muy difícil. Pero estamos hablando ya de un paciente que va a tener otra intervención. Para screening no, y para seguimiento tampoco. La tomografía la tachamos porque tiene alta radiación y porque además, como tiene un alto porcentaje de cartílago, va a ser superior la resonancia. Y las placas, si bien a muchos les piden placas, en realidad no es tan útil por un lado porque tiene mucho cartílago, lo mismo. La cabeza humeral cartilaginosa no voy a poder ver si está luxada o subluxada por radiología. Ante eso es superior la ecografía, y además es muy difícil posicionarlos bien porque están ya de por sí en una posición anómala, y a los niños es difícil posicionarlos y que sepa que esa placa me va a ser útil. Así que en realidad antes que una placa es mucho más útil la ecografía. Bueno, ahora pasamos a la técnica ecográfica que, bueno, quería hacer como un comentario de mi experiencia cuando empezamos a hacer estas ecografías, que es bastante frustrante al principio lograr ponerlo en posición adecuada porque se mueve mucho, no es lo mismo que la cadera acostado, uno la pierna la puede fijar mucho más fácil, y como que alcanzás más rápido digamos, no, presteza, digamos. Acá es como que al principio costaba mucho y decíamos, no, esto no se puede, es frustrante, y lloran. La edad que vienen estos pacientes va más o menos desde los primeros meses hasta el 1,5, 2, si bien ahora vamos a ver que hay otros más grandes que se le hizo. Entonces es una edad difícil para el paciente y la posición es lo más complicado. Pero una vez que se logra, es como con la cadera, que después ya uno le tiene el punto. Pero quiero decir que al principio es frustrante. Se realiza un abordaje por vía posterior, el paciente va a estar de espalda a nosotros. Dependiendo de la edad y la colaboración se va a hacer o sentado, que es lo ideal, o sea, sentadito de espalda a nosotros, o en decúbito lateral, con el hombro no apoyado, el hombro que quiero evaluar. Apoya el contralateral. Se usan transductores lineales de alta frecuencia, como todas partes blandas, y el transductor, para que esté y sea reproducible la ecografía, tiene que estar paralelo a la escápula. Ahora lo muestro en fotos todo. El hombro, el paciente ya lo trae en rotación interna, porque esa era la posición, pero nosotros la vamos a forzar todavía más y lo vamos a poner bien en rotación interna. El brazo va a estar aducido, o sea, llevado hacia el tronco, y el codo a 90 grados.
Si se constata que hay subluxación, corresponde terminar el estudio con maniobras dinámicas de reducción con rotación externa del hombro. Bueno, acá hay un ejemplo de una paciente que no es la situación ideal, porque habitualmente no están tan tranquilitos así sentados, pero bueno, para la foto sí. Lo vemos por vía posterior con el paciente sentado y ponemos el transductor, como se ve acá, paralelo a la escápula. Y a nivel, bueno, de la articulación del hombro. El hombro va a estar, el brazo aducido al tronco, en rotación interna, y el codo a 90 grados. En esa posición, y si no, como les dije, puede ser acostado con este hombro que quede levantado. A veces, como está acá en este ejemplo, es más fácil que uno le sostenga el bracito, pero bueno, después hay que soltar, se desacomoda, o sea, o lo tiene la mamá o lo tiene uno el brazo bien aducido hacia el tronco. Y acá, como se ve, está por vía posterior paralela a la escápula, pero no exactamente horizontal. Yo lo que tengo que lograr es como con el acetábulo de cadera, que la escápula me quede recta, una línea recta. Y acá veo que no está exactamente horizontal. A veces hay que oblicuarlo un poquito para lograr que la línea quede bien recta. Bueno, esta es la imagen que tenemos que obtener haciendo la ecografía por vía posterior. Los abordajes de hombros son múltiples, uno no mira solo el hombro en esta posición. Para el diagnóstico de la displasia glenohumeral, esta es la posición y esta es la imagen que tenemos que obtener. Vamos a ver parte a parte. Esta línea ecogénica, que es hueso, primero arranco diciendo que esto es posterior y esto es anterior, porque el paciente lo estamos viendo el transductor está colocado acá. Bueno, derecho e izquierdo. Tenemos la escápula con su sombra acústica porque es hueso, la cabeza humeral, que es parecida a la cabeza femoral con su núcleo de osificación, la cavidad glenoidea, que es parcialmente visible, como pasa con el acetábulo, que después la sombra no nos permite ver el margen anterior. El labrum, que es esta imagen triangular, y los músculos que están visibles en este corte son el que está en contacto con la escápula, es el infraespinoso. Recuerden que en la cara posterior de la escápula tenemos el que está por debajo de la espina es el infra y el que está por arriba el supra. En este caso el que se ve en este corte es el infraespinoso y el que se ve más superficial es el deltoides. Bueno, la escápula, cabeza humeral, la cavidad glenoidea, el labrum, el infraespinoso y el deltoides. Ahora había puesto otra para que ustedes me dijeran si quiere participar alguno de los residentes, o quien quiera, va. Esta línea es, a ver quién se anima, es la más fácil. Ahí rebotando. A ver, Lorelei. Bueno, la digo yo, la escápula, el labrum, la cavidad glenoidea, la cabeza humeral, el infraespinoso y el deltoides. Pará, que acá los chicos también querían dar algo, a ver. Bueno. Justo hoy lo estaban por decir antes de que dijeras. Lo escucho de acá. No se escuchaba. Había como un rebote de algo. Este entonces. Labrum. El labrum. La línea que tenemos que lograr recta. Oye. La línea de la escápula. Escápula. Partir. Ahí se escucha. ¿Ahí me escuchan? Sí, yo te escucho. Lo que no veo es la pantalla. Sí, algo pasó. A ver. A ver, dejamos de compartir. Creo que me desconecté de ese. Espérame, me voy a volver a conectar porque algo pasó. De uno, Sí, por eso hizo ahí el voy. eco ese. Sí. Ahí voy. Dale, tranqui. Perdón, Bueno. Perdonen. Hay casi 30 participantes, pero hay varios en una sola cámara, así que somos más. Acá y acá. Bueno, mini recreo, espérame porque... Sí, dale. Bueno, muy interesante porque yo voy pensando todo cuando evaluamos a uno más grande que le piden, alguno le va pidiendo como, a ver, el manguito rotador porque le duele el hombro,
y empezás a repasar, ¿no?, los cortes, ahí el infraespinoso, el deltoides, y por eso le iba a preguntar después qué pasaba con los ligamentos, ¿no?, que se ven también por eco, pero bueno, vamos a esperar un poquito, me agarra un poco de ansiedad de ver los cortes ahí, pero... Ay, espérame porque se me complicó. Ahí voy. Sí, aprovechando un poquito ahora el tiempo por ahí, quería preguntar al resto de los participantes qué experiencia tienen con esto, porque sinceramente acá no es algo que hacemos habitualmente, y así como dijo Mónica, la incidencia parece bastante alta, tanto como la displasia de caderas. No sé si alguien de otras partes quiere... En realidad, claro, la incidencia de la parálisis braquial es alta. Después la displasia no, porque solo un 10 a un 30 hacen displasia, entonces es mucho menor. Pero de la parálisis sí es alta y no llegan en cantidad estas ecografías. En privado, por ejemplo, bueno, en el hospital tampoco. No sé el resto, sí. No estoy pudiendo conectar, a ver. En nuestro Sí, hospital, en el tengo... Gutiérrez, no llegan parálisis braquiales habitualmente. Ahora que está Moni haciendo, sí, pero normalmente no llegan para estudiarlas. La verdad que no las derivan. Y es importante a partir de acá que hablo entre los pediatras. Que tiene una flechita al lado de compartir pantalla. ¿Está? Sí, bueno, está habilitado ahí. Está habilitado, sí. Está habilitado ahí para Sí, compartir sí, pantalla. pero no estoy pudiendo entrar. A ver, espérame que ya va. Perdón, qué desastre. Bueno, No, ya que no. está... Mira, nosotros, por ejemplo, en la maternidad yo trabajo en un hospital donde hay una neonatología muy importante y se hacen muchísimas ecografías de todos los neonatos, pero no es, o sea, he visto clínicamente muchísimos chicos con parálisis, glenohumeral, o sea, la fotito del chico este que mostraste, pero no se la pide de rutina jamás. Y en el privado a mí personalmente no me llegó nunca. Yo no trabajo yo en la parte privada trabajo con pediátricos y en el público más bien es neonatal, pero nunca tampoco. No sé si en el hospital de niños será habitual, pero creería que no. No es una técnica que se utilice de rutina acá, por lo menos en Tucumán. Claro, no es No, en el nueva, hospital porque de hecho, tampoco. claro, eso fue más, como dice Ceci, se empezó a hacer ahora, fue una inquietud más de los traumatólogos, una necesidad de los traumatólogos, bueno, y ahí la empezamos a hacer, pero no se hacía de rutina, y en privado a mí me pasó lo mismo, nunca me llegó ningún paciente con esto. Y en resonancia, ¿tenemos casos en resonancia que se vean pacientes? No sé, Guille, ahí los chicos del Garrahan, que hayan visto y tenido que describir algún paciente. Sí, nosotros, a ver si los chicos ahí quieren comentar, pero... No, lo que estábamos diciendo acá, que, o sea, sí llegan los pacientes porque de traumatología hay un área que se ocupan de estas lesiones, pero que no los vemos nosotros en ecografía, sí se hace en resonancia. Bueno, acá Clary dice que algunos vio, no, yo la verdad que no vi ninguno todavía, no es lo más frecuente. Sí, yo sé Bueno. que Clara, que es una de las médicas de planta acá, ella estaba haciendo ecografía, pero no es algo que hacemos frecuentemente, claramente. Bueno, si quieren continuamos, perdón por el... A ver, ¿ahí lo están viendo? Sí. Sí, se ve perfecto. Sí. Bueno, si quieren pasamos ya por la demora con esto directamente a lo que seguimos. Bueno, una vez que vimos esa imagen, ahora tenemos que decir, ¿es normal o no es normal? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? ¿Qué parámetros vamos a evaluar para poder interpretar esa imagen que recién vimos? El primer parámetro y fácil de ver es la cabeza humeral, son 6, para que no se asusten. La cabeza humeral, que vamos a evaluar la morfología y si es simétrica o no con respecto a la contralateral. Habíamos dicho que había como un retraso en la osificación y en el crecimiento. Este es el caso de una paciente que, si bien vienen chiquititos, también se puede hacer incluso más grande. El caso que voy a poner al final es un nene de 5 años, que se ve perfectamente por ecografía, a pesar de que está descrito que es más o menos hasta el año y medio, en realidad, depende del paciente, algunos se ve hasta más grande.
Acá, ¿cuál les parece que es el hombro patológico? Si miramos primero la ecografía sola y miramos la cabeza humeral, ¿cuál dirían que es la patológica? ¿La derecha o la izquierda? La izquierda. Tiene un tamaño que, si yo lo comparo, directamente veo que el núcleo de osificación es mucho menor en el lado izquierdo. Como es una paciente de 3 años, creo que era esta nena, ya tuvo tiempo de hacer la simetría más manifiesta. Y cuando voy a las placas veo que esta es de bastante mala calidad, pero no sé si la logran ver, pero es bastante más pequeño el núcleo de lo que ya se veía con la ecografía. A veces se ve más cuadrado, más aplanado, en vez de tener la forma redondeada normal. Pero esta simetría es fácil de ver y generalmente se ve. El siguiente punto que vamos a evaluar es la cavidad glenoidea y el labrum. Esto es parecido a lo que pasa en cadera, con el acetábulo que se pone como más horizontal la forma que toma y que le llamamos como una forma de banana, como aplanado horizontal. Acá sucede lo mismo. Se hace aplanada y se vuelve más superficial, o sea que se va a ir hacia posterior. Y el labrum, que era un triangulito casi imperceptible, se engruesa y puede aumentar de cogenicidad. Acá lo vamos a ver en un ejemplo más claro. Nuevamente tenemos la escápula y la cavidad glenoidea, que normalmente es casi vertical, como pasa con el acetábulo, se vuelve más horizontal y más aplanada y se hace superficial. En lugar de estar hacia anterior, la vamos a ver que va hacia la superficie, hacia posterior. Y el labrum, que era un triangulito pequeño, se hace más grueso y más ecogénico. Además de que esta paciente tiene otras alteraciones. Como es una paciente pequeña, por ahí no hubo tanto tiempo que el labrum esté tan engrosado, tan hipertrofiado. Este es otro ejemplo de un labrum engrosado. Y este otro paciente tiene la cavidad glenoidea superficializada y horizontal y engrosamiento también del labrum. Tiene las dos alteraciones. El tercer parámetro, y por ahí el más importante, y además lo que tiene de importante este parámetro es que sirve para comparar. O sea, con esto yo puedo ir guiándome si está respondiendo al tratamiento o no, porque es un parámetro que es objetivo, es un número. Entonces yo podría en las sucesivas ecografías decir si este ángulo está normalizando o no. Se obtiene la intersección entonces de una línea que pasa paralela a la escápula hasta la cabeza humeral y otra línea que es tangencial a la cabeza humeral. El valor normal es que sea menor de 30 grados, ahora lo vemos en un ejemplo en foto que es más fácil. Y cuando está aumentado nos indica que hay una subluxación de la cabeza humeral. Este es un ángulo que es normal, habíamos dicho que la primera línea que trazamos pasa paralela a la escápula hasta la cabeza humeral, y la siguiente línea pasa tangencial a la cabeza humeral, pasando por el borde posterior de la cavidad glenoidea. No lo voy a hacer para abajo, digamos, tiene que pasar por el borde posterior. Entre esas dos líneas se forma un ángulo, que estaría acá, y que ese ángulo en este caso, bueno, es normal y es de 22 grados, o sea, menor a 30 y por eso es normal. Cuando está aumentado, como en este caso, mide, por ejemplo, más de 30, acá mide 51. Lo mismo, trazo una línea paralela a la escápula y otra línea tangencial a la cabeza humeral pasando por el borde posterior de la cavidad glenoidea. Y ahí se puede ver, bueno, el ángulo que se forma, que está más abierto y es patológico. Bueno, el siguiente parámetro que tomamos en cuenta es el que también es objetivo, porque podría ser un número, es un porcentaje, que no siempre se puede calcular porque cuando el paciente es grande y está muy osificado y no puedo ver el total de la cabeza humeral, este número no lo puedo obtener. Estima el desplazamiento posterior de la cabeza humeral en porcentaje y lo normal es que sea de menos del 50%. Si tomamos en cuenta la escápula, acá, y trazo una línea imaginaria, debe haber menos del 50% de la cabeza humeral hacia posterior. Posterior estaría acá en la ecografía. Eso, entonces, primero hacemos una línea escapular imaginaria, medimos el diámetro total de la cabeza humeral y cuánto de la cabeza está hacia posterior de la línea escapular. Y luego es una cuenta. Es parecido al porcentaje de cobertura inverso, sería acá. O así como uno mira cuánta cobertura tiene la cadera, bueno, acá viendo cuán desplazado está la cabeza humeral. Trasladado al ejemplo de un paciente, vemos entonces una línea imaginaria que continúa la escápula hasta la cabeza humeral.
Acá lo puedo calcular porque veo el total del diámetro de la cabeza, es un paciente pequeño, entonces tengo la cabeza completa y puedo calcularlo. Mido el diámetro total, que es el parámetro A, el diámetro B, estos van a ser números, milímetros o centímetros, y luego es una cuenta. Si A es el 100%, B qué porcentaje tengo hacia posterior de la línea escapular. La quinta cosa que tomamos en cuenta son los músculos del hombro. Esto es lo más sutil y lo más subjetivo de todo lo que podemos evaluar, porque primero requiere tiempo de evolución, o sea, no lo vamos a ver en el paciente chiquitito, hay que compararlo o con ecografías viejas o con el lado sano para estar seguros de que realmente tiene alguna afectación, y lo que va a ocurrir es que al atrofiarse la musculatura va a estar reemplazada por tejido fibrodiposo, y lo que vemos es que está aumentado de ecogenicidad o a veces disminuido el volumen del músculo. Acá, para ponerlo en un ejemplo, ¿cuál se les ocurre que es el patológico? ¿Este o este? ¿El de la izquierda de la pantalla o el de la derecha? El patológico sería Están señalando. La derecha. el de la derecha. Correcto. Más allá de lo que tiene afectado, yo veo que el núcleo es asimétrico, bueno, habría que medirle el ángulo alfa. Si nos vamos especialmente al músculo, podemos ver que este es el deltoides normal, el infraespinoso normal, y cuando voy al otro lado, este deltoides parece algo adelgazado, pero es medio sutil. Y lo que sí veo es que el infraespinoso tiene estas áreas de aumento de ecogenicidad y es algo heterogéneo. Pero bueno, esto es lo menos objetivo de todo. Y por último, lo último que evaluamos, cuando hicimos la ecografía estática, digamos, y vemos que está subluxado, lo que hay que hacer son las maniobras de reducción de la cabeza humeral con rotación externa. El brazo inicialmente estaba parecido al que se ve acá, y lo que hacemos es llevarlo hacia afuera en rotación externa. Esta ecografía acá necesita sí o sí un ayudante, porque la mamá la va a tratar de sostener, uno está con el transductor y necesita sí o sí otra persona que le haga la maniobra de rotación externa y que se quede quieto. O sea, este es difícil, pero bueno, se puede. Acá está en ejemplo, cuando el paciente estaba en rotación interna, veíamos la escápula, tengo por supuesto más del 50% hacia posterior, el ángulo alfa seguro que si lo calculo me va a dar más de 30, y cuando le hago la maniobra de rotación externa, si yo trazo una línea por la escápula, tengo más del 50% cubierto hacia anterior, o sea, menos del 50% desplazado. Y algo que pasa cuando uno lo mira en rotación externa es que se interpone el troquíter o tubérculo mayor y da esta falsa imagen de deformidad de la cabeza. Acá la veo bien redondita y cuando la hago en rotación externa parece que está deformada, y en realidad es por esta interposición, parecido a lo que sucede con el trocánter en el caso de la cadera. Bueno, eso era, y ahora quería poner un ejemplo para que repasemos y podamos integrar todo esto en un paciente con sus ecografías. Este caso es de un nene derivado a nuestro hospital a los 5 años de vida, había sido nacido de término, de peso adecuado, pero aún así había tenido un parto traumático, 3,5 kilos, y había sido un parto traumático con distocia de hombros que no siempre se asociaba, dijimos, al alto peso. Le habían realizado una cirugía de reparación del plexo a los 9 meses de vida, y luego había hecho kinesioterapia sin ningún otro tipo de tratamientos, ni yesos, ni toxinas, ni nada. Lo que podíamos ver cuando está en reposo es que tiene el hombro en rotación interna, el antebrazo en pronación y los deditos estos flexionados. Cuando intentaba levantar el brazo, bueno, hacía toda esta maniobra, el codo está como extendido, no podía flexionar el codo y llevarlo a la boca, que es una de las secuelas que les queda, y los deditos flexionados. Y tiene 5 años, por eso que les digo que a veces la ecografía sirve, porque acá ahora les voy a mostrar cómo se veía este paciente. Habíamos dicho que el lado patológico es el derecho, el izquierdo es el normal. Cuando vamos a la eco, bueno, se correlaciona la ecografía en el lado izquierdo, tenemos la escápula, si yo trazo una línea, tengo menos del 50 desplazado, el ángulo alfa después lo vamos a ver, pero era normal, el labrum se ve normal, los músculos se ven normales, y cuando me voy al lado contralateral, que es el patológico, y ahora sí, quisiera que lo digan, yo lo voy señalando, pero que alguno de los que se anime me diga que por lo menos 3 o 4 hallazgos, o 2 o 3, que se ven en esta ecografía. A ver quién se anima.
Y se ve que la cabeza, perdón, Disminución de cabeza. la cabeza humeral ya se ve como disminuida de tamaño. Claro, si comparo, desplazada. bien, desplazada hacia posterior de una línea imaginaria, Sí, aumento del ángulo alfa. aumento del ángulo alfa, que si trazo una línea está prácticamente... Bueno, eso ahora lo vamos a ver, que yo lo marqué. Sí, tiene el labrum, parece engrosado también. Sí, esta imagen triangular bien ecogénica. Atrofia del deltoides. Perfecto, el deltoides. El infraespinoso parece bastante respetado, pero si yo comparo este deltoides con este, está ecogénico, más heterogéneo, más adelgazado. Bueno, dijeron todos los hallazgos que se ven en esta ecografía. La simetría del tamaño, el aumento del ángulo alfa, el desplazamiento posterior, el engrosamiento del labrum. La cavidad glenoidea, la verdad es que cuesta decir si está aplanado o no, no se ve bien, que podría ser otro parámetro, y el aumento de ecogenicidad del plano muscular. En topografía, en este caso como dijo Ceci, del deltoides. ¿Qué calculamos a continuación? Bueno, lo puse, que es lo que dijeron, el ángulo alfa. Vamos al lado patológico, era de 42, o sea, está mayor a 30, y en el lado normal es de 19, menor a 30 normal. Trazábamos la línea que continuaba la línea escapular, y una línea que pasa tangencial a la cabeza humeral, y donde se produce la intersección tenemos el ángulo que es de 42. Y en el lado sano lo mismo, una línea que continúa la línea escapular y una línea tangencial a la cabeza humeral, y en este caso el ángulo es de 19. ¿Qué otra medición le podíamos realizar? Lo que ya dijeron, que era el porcentaje de desplazamiento. Acá la verdad es que se ve el borde anterior, así que puedo calcularlo objetivamente y con números. Trazo una línea imaginaria que continúe la escápula, diámetro total de la cabeza y cuánto hacia posterior de la línea escapular, y haría la cuenta. Y una vez que vimos que está subluxada, que es esta ecografía, ¿qué maniobra le podríamos hacer para ver si esto se corrige o no? Rotación externa. En rotación externa. Bueno, acá está la imagen en rotación externa, y la verdad es que si bien no parece que esté toda en su posición, reduce bastante con respecto a esta primera ecografía. Bueno, y para terminar, y después si quieren hacer comentarios o preguntas, ¿qué no nos debe faltar en el informe? La morfología de la cavidad glenoidea, si la podemos ver, a veces no se ve por la sombra acústica, si está conservada o está aplanada, características del labrum, si está conservado, si está engrosado, el ángulo alfa, hay que poner si es normal o no y qué valor, el núcleo de osificación de la cabeza humeral, si está presente o no, el núcleo de osificación de la cabeza humeral, a diferencia del de la cadera, del femoral, aparece mucho más tempranamente, o sea, generalmente está. Lo que hay que ver es si es simétrico o no, y la morfología de la cavidad, de la cabeza humeral. El porcentaje de desplazamiento posterior, y características de los músculos adyacentes, el tamaño, si están adelgazados, si no están adelgazados, y la ecogenicidad. Y cuando vimos si hay luxación, el comportamiento de la cabeza humeral con las maniobras de rotación externa, si es reductible o no es reductible. Bueno, como conclusiones, la ecografía es un método de screening de gran utilidad en el diagnóstico precoz de la subluxación posterior en pacientes con parálisis braquial obstétrica, ya que el examen físico, como había dicho, a veces no es predictivo. Permite realizar un seguimiento evolutivo de la respuesta al tratamiento, es un método incruento, que la verdad es que está generalmente disponible, así que es el método de elección. Pero requiere una curva de aprendizaje para evitar errores diagnósticos por una mala posicionamiento o por defectos técnicos. Les dejo acá, como esto va a quedar grabado, algo de la bibliografía, que hay un artículo muy interesante, por ahí el más recomendable es el de la Pediatric Cardiology de 2021, que explica todas estas cosas bien. Y bueno, y una foto del servicio con los residentes, me falta Mariana, que todavía no había entrado. Bueno, no sé si quieren comentar, o experiencias personales, o agregar algo, o preguntar. Yo, bueno, primero te quiero felicitar, realmente un tema muy lindo y súper claro. Gracias. La verdad que está tranquila la charla, y bien clarita, bien explicado todo.
Y lo que sí les quiero preguntar es si tienen experiencia, si hacen el neonato, si tenés alguna idea de eso en los recién nacidos, o es a partir ya de chicos más grandes, de lactantes, o de qué edad más o menos tienen más o Claro. menos registro. Mira, los artículos lo que decían es que debía comenzar alrededor del tercer mes, porque podía parecer que clínicamente habían mejorado, como que le dan un tiempo a ver si clínicamente mejora, pero que podían estar subluxados a pesar de que el examen físico era normal. Entonces sugerían a partir del tercer mes, pero en realidad sí se puede hacer previamente, pero la sugerencia, por lo menos en algunos artículos, era a partir del tercer mes. Y tiempo máximo no decía, no encontré. Yo escuché un curso que hablaron de esto y decían hasta el 1 año y medio, pero la realidad, como mostré en el último caso, de 5 años, la verdad que se veía todo. O sea, el chico tiene 5 años y obviamente que ese paciente, si va a ser intervenido, le van a hacer una cirugía para corregirle el problema de la displasia, no van a quedarse solo con la ecografía, sino que le van a hacer una resonancia. Pero digo, como primer método, aún en un chico grande, sí que es útil. Yo no sé, ese paciente, por ejemplo, ya los métodos de kinesio y todos los que no son incruentos, ya me parece que no más porque tenía 5 años, pero en traumato igual lo sigue bastante en nuestro hospital con ecografía. O sea, ahora empezaron a seguirlo. Y otra cosa, el tema sería, digamos, o sea, no como screening, porque vos viste que el screening de la displasia cadera, bueno, ahora igual nosotros desde la comisión directiva y a través de SARP hemos largado una encuesta que también nos va a dar esa información, pero bueno, en general se hace como screening a partir de los 45 días, 2 días, y se hacen en general, la mayoría de los pediatras la piden como screening, no la piden porque tiene algún factor de riesgo para displasia. Entonces yo pregunto si esto estamos hablando, esto sería interesante en chicos que tengan alguna sintomatología, o sea, que tengan o la historia del parto traumático con la posible elongación de plexo, o alguna sintomatología, no así como un screening de rutina a toda la población que nace. Claro, en realidad screening en pacientes con antecedentes de parálisis braquial obstétrica, en quienes yo quiero diagnosticar tempranamente la subluxación, que por ahí al examen físico puede pasar desapercibida. A ese paciente con la subluxación se le haría ya un tratamiento kinésico o el tratamiento que decida el traumatólogo, y podrían hacer un seguimiento ecográfico de la respuesta a ese tratamiento. Esa sería un poco la idea de la ecografía. Perfecto. Y sumar incluso la fractura de clavícula, ¿no? Los pacientes que tienen fractura de clavícula al nacimiento como un factor claro. de riesgo, ¿no? Bueno, ese era un diferencial en realidad, porque todo lo que era traumatismo de partes blandas u óseo podía confundir con la parálisis braquial en realidad. Y después el paciente que tuvo una fractura va a recuperar espontáneamente. Bueno, estos pacientes, hay un porcentaje que no recuperan, que quedan con esas secuelas, a pesar de todo de haber sido tratado. Por ejemplo, este paciente último se le había hecho una cirugía reparadora del plexo y sin embargo había quedado con muchas secuelas. Hola, Mónica, soy Clara Noni, Sí. ¿cómo te va? Bueno, ¿qué tal? Me gustó mucho la charla, me parece un tema muy interesante, más que nada porque estos chicos, uno detecta el problema o detecta esta patología cuando ya están presentes las deformidades, ¿no? Cuando ya existe ese desbalance que vos dijiste entre los músculos rotadores internos y externos. Entonces, a lo mejor sería interesante ver la posibilidad o ver de acuerdo a la incidencia de esta patología, si es necesario hacer un screening, por ejemplo, en los chicos que son macrosómicos o que han tenido partos distóxicos, como para tratar de anticiparnos a la aparición de estas deformidades. Claro, por ahí en los que no clínicamente no diagnosticaron que tienen la parálisis braquial, pero tuvo el antecedente, hacerle aunque sea un primer control a los 3 meses para ver si hay subluxación. Sí, claro, eso es lo preguntaba. Claro, porque hay un tiempo de, digamos, como una ventana entre que el bebé nace y a que aparecen estas deformidades,
donde esto no es detectable. O sea, clínicamente a lo mejor todavía el hombro no se pone en rotación interna, o digamos, no están las deformidades, y bueno, y pasa desapercibido. Sí. Entonces a lo mejor sería interesante ver cuáles son los factores de riesgo más importantes, si es la macrosomía, el parto distóxico, si hay alguna otra cosa más que nos haga, digamos, anticiparnos y hacerle screening a esos chicos, aunque clínicamente no tengan nada aún. Sí. Claro. Sí, eso era, a eso iba también mi pregunta, tal cual. Sí, claro. ¿Alguna otra Está pregunta, bueno. Mónica? Yo te quería consultar si tenían pacientes, bueno, ¿hasta qué edad? A ver si se escucha ahí. Te quería preguntar del seguimiento, ¿hasta qué edad de esos pacientes diagnosticados? Hay un audio, ahí la silenciamos un cachito. Ahí lo apagaron. Ahí la silenciamos. No, con respecto al seguimiento, ¿no? ¿Qué pacientes, si esos pacientes que pudieron diagnosticar, si lo están siguiendo el tiempo y cómo ven la evolución, digamos? Porque no tienen, evidentemente, una buena evolución, ¿no? La mayoría. Te cuento de una nena que vino ahora meses, no sé si un año, y la verdad que clínicamente iba mejorando, las ecografías le iban dando, tenía como cierta deformidad, pero las ecografías del ángulo alfa le daba bien, y estaban como para operarla, y se iba haciendo entre un control clínico y ecográfico, y la nena finalmente no se operó y vino hace poquito y está prácticamente normal, desde la clínica y desde las imágenes. O sea que en ese caso fue útil, porque era como que estaban planificando, le ponían fecha quirúrgica, venía, la veían clínicamente mejor, la eco mantenía el ángulo normal y como que se fue esperando. Por ejemplo, ahí en esa nena no tenemos tampoco 2000 casos, porque esto es una eco que empezamos a hacer hace, no sé, un año, pongámosle, por requerimiento del servicio de traumato que quiere controlarlos ecográficamente, lo cual después investigando más se hace, digamos, pero no está difundido ni en todos lados se pide. De hecho, no, ya te digo, ya salvo el hospital no la hice en ningún otro lado, y ahora empezamos a hacerla, y la idea es que manden todos estos pacientes, que se atienden un montón en el hospital de esto, no es que es algo que es esporádico. Solo que antes no se controlaban, y bueno, quizás ahora sí. No, ¿alguna otra pregunta? A mí la verdad lo que me pareció súper interesante es lo que comentaban entre Clara y Mónica, esto de ver el tema de hacer como screening en pacientes que tienen el antecedente sin factor de riesgo clínico todavía antes de los 3 meses. Me parece que es un tema que por ahí nosotros como sociedad también, ya que estamos organizándonos, se podría empezar a plantear, ¿no? Para dejarlo como un screening necesario. Sí. Sí, me parece súper interesante eso. Y yo ya incluso, ya le podríamos poner el nombre al ángulo ese de alfa, le pondría ángulo de Orio. Además, te digo más, ya le podríamos empezar a poner un nombre y a medirlos. Ángulo de Orio. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, está el doctor Gentile, creo que está, hay un montón de gente, debe haber preguntas, un caso tan interesante, ¿no? Que todos podemos realizarlo, ¿no? Con ecografía. Muy novedoso para mí. A ver, ¿alguna pregunta más? Si se le ocurre algo, ya que No, yo quería... aprovechar. Yo pregunto, ¿nunca Sí. se hacen radiografías entonces? ¿No se piden? ¿Directamente se maneja con la ecografía? ¿O hay algún caso especial donde se pide la placa? No, la realidad es que si mirás los artículos de la placa es lo que menos está indicado de todo, porque no aporta mucho más. Si uno tiene opción de hacerle una ecografía y... quiero decir, si no estás sospechando una fractura, o sea, un neonato con alguna otra cosa, digamos, que yo crea que estoy pensando en una lesión del plexo, la radiografía no va a aportar mucho más porque es puro cartílago, y es más difícil diagnosticar la subluxación que con una ecografía, entonces no tendría realmente indicación. Muchas veces se pide porque por ahí es el único método que hay, o porque es como costumbre que ya tradicionalmente se pidió siempre radiografías, pero no estaría indicado. Y yo quería volver a decir lo de la frustración de que de al principio que cuesta mucho, hasta que para que no se desalienten con las primeras
ecografía para el que lo empiece a hacer, que cuesta, pero después sale. Sí. Bueno, no sé si... Bueno. Guille. Yo por mí nada más que agradecer a Mónica por esta charla y a todos los que están presentes también. No tengo ninguna pregunta ni consulta más. Bueno. Bueno, quedamos Bárbaro. ahí, como siempre decimos, en contacto ante cualquier caso que quieran consultarle. Ahí tenemos el contacto de Mónica y bueno, para empezar a hacerlo, ¿no? Ujú. Bueno, muy bien. Bueno, gracias, Hasta luego. Bueno, Muchas felicitaciones de nuevo, muchísimas gracias. Súper útil. Bárbaro. Chau, chau. Buena, Moni. Carolina, gracias Gracias. Carolina por estar. Gracias. Chao. Muchas Gracias, Mónica. A todos los Gracias, médicos Gracias, especialistas. chao. Aparte de los residentes, gracias a todos. Hola, Pau. Ahí se saludan. Ahí se empiezan a saludar. Bueno. Hasta el un Esa es mi abrazo. polla, ¿no? ¿Te acordás Ahora que Ana, ya que te corto- di?